Educación, la Escuela de Orientación y Educación Especial y el Instituto de Investigación en Educación les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Autismo, Manejo de Conducta y Aspectos Relevantes para el Aprendizaje de la Lectura de los autores Ania Cabezas y Gerardo Fonseca. En la mesa principal nos acompaña la señora Lina Mata Segreda, profesora de la Escuela de Orientación y Educación Especial y actualmente decana de la Facultad de Educación. El señor Rolando Soto Calderón y la señora Karen Rodríguez Castro, quien forma parte del comité editorial de este libro y también de la Escuela de Orientación y Educación Especial. Y en representación de la dirección del Instituto de Investigación en Educación, la señora Julieta Solórzano. Iniciamos dándole la palabra a la compañera Julieta Solórzano. Un verdadero placer como representante del Comité Científico del Instituto de Investigación en Educación. Me complace compartir la mesa para presentar el texto Autismo, Manejo de Conducta y Aspectos Relevantes para el Aprendizaje de la Lectura. Este libro de texto nace de la investigación continua y comprometida de ambos profesores, doña Ania Cabezas y don Gerardo Fonseca, ambos con una amplia trayectoria en el campo de la investigación, como la formación de docentes en diversas unidades académicas, pero en especial la Escuela de Orientación y Educación Especial, la cual en conjunto con el Instituto de Investigación y Educación han apoyado la labor de ambos investigadores para hoy poder celebrar este aporte para lograr aulas más inclusivas. La obra se constituye en una amalgama de experiencias, teoría, ética y la mejor intención por favorecer espacios de aprendizaje para las personas con el trastorno autista y sus familias. El documento se caracteriza por ser accesible en su comprensión y sumamente didáctico, lo que sin duda enriquece la caja de herramientas que requiere el profesorado en servicio para atender la diversidad escolar. Gracias, profesores e investigadores, por este nuevo aporte a la educación costarricense. Muchas gracias a Julieta. Ahora le damos la palabra a los compañeros que fueron los que evaluaron y le dieron acompañamiento a este libro. Si quieres, póngalo. Sí. Iniciamos con doña Alejandrina. La verdad es que aquí no se necesita el micrófono. Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes presentando un libro como este. Un saludo especial a las compañeras y compañeros de la mesa presentadores de este texto. Cuando uno presenta a alguien empieza con lo que más se nota, lo más obvio. Entonces, yo empiezo presentándoles este libro. ¿Ven? Este libro se llama Autismo, Manejo de Conducta y Aspectos Relevantes para el Aprendizaje de la Lectura y tiene el nombre de las personas que lo han elaborado, Ania Cabezas y Gerardo Fonseca, que están sentados acá en la primera fila. El libro está editado por la Universidad de Costa Rica, el INIE, y tiene en su ficha catalográfica, el libro tiene 5 descriptores. ¿Qué quiere decir eso? Que en las bases de datos a las que accede cualquier persona en el mundo que ande buscando información, el libro puede ser encontrado por estos descriptores. El primero es Autismo Costa Rica. Vean qué importante esto primero. Autismo no es cualquier texto referido al tema del autismo, sino que está contextualizado a nuestro país. El segundo descriptor es modificación de conducta. Y ahorita voy a hablar un poquito más de este tema. Pero entonces, es un texto que de principio a fin tiene un enfoque teórico muy claro, que es la modificación de conducta. No es una persona que le interese, no el autismo, sino una modificación de conducta, va a encontrar cómo este
esta condición puede ser tratada desde la modificación de conducta. El tercer descriptor es manuales. Y vean que esta simple palabra nos dice algo muy importante. Un manual es un texto que ayuda a la gente a hacer algo, a aprender a hacer algo. Y entonces le da un valor muy especial al libro porque es un manual. ¿Sí? Es un texto que tiene teoría y tiene práctica y está dirigido a alguien concretamente para que aprenda a hacer algo. El cuarto descriptor es lectura. Aspectos relevantes para la enseñanza de la lectura. Entonces resulta que alguien que ni le interesa la modificación de conducta ni el autismo, pero le interesa un manual para enseñar a leer, encontrará este texto. El quinto descriptor es aprendizaje-técnicas. Está centrado entonces no en la enseñanza sola, que cuando hablamos de manuales para enseñar a hacer algo, sino también en técnicas para promover el aprendizaje. Entonces, es un libro que tiene múltiples facetas, de acuerdo con sus 5 descriptores. Está organizado en 3 capítulos. El primer capítulo trata del tema del autismo y nos cuenta lo que es. Pero ya tiene una posición, un enfoque teórico muy bien definido, muy concreto, que nos presenta el autismo como una condición que puede ser perfectamente abordada desde la educación y que puede ser la persona tratada adecuadamente para promover su inclusión. El segundo capítulo está referido al corazón metodológico de todo el libro, que es el tema de la modificación de conducta. Y vean qué interesante que cuando uno lee ese segundo capítulo, aprende sobre la modificación de conducta, no solo para atender la condición de autismo, la enseñanza de la lectura, sino que lo ayuda a uno a entender generalidades y aspectos más concretos, más puntuales de la modificación de conducta. Al final, el tercer capítulo ya se refiere directamente a recomendar cómo enseñar a leer utilizando la modificación de conducta a niños y niñas con autismo. Pero lo interesante también es que yo fui maestra de primer grado, lo que aquí le plantean a uno, y lo dicen los autores al cierre del libro, lo que aquí le plantean a uno puede ser utilizado obviamente con poblaciones de niños y niñas que presentan autismo, pero puede ser utilizado con cualquier otra población, porque tiene ese enfoque educativo, pedagógico, que es útil en cualquier contexto. El libro está hecho en formato amplio, grande. Yo no sé nada de nociones de libros, pero cuando uno va a la editorial y se pone de acuerdo con la gente que diagrama en la editorial y le recomiendan a uno el tamaño del libro, a veces recomiendan el tamaño del libro solo para que no se desperdicie el papel. Es decir, si es una hoja, tamaño corriente, y el libro no tiene más que un texto que se puede leer en cualquier lugar, dicen, no, para que no se desperdicie el papel, hacemos el libro de la mitad, del tamaño de la mitad de esta hoja. Sin embargo, aquí decidieron desperdiciar papel. ¿Por qué? Porque el texto, al ser un manual, está organizado de manera que la persona tiene, es como se usa ahora una página web que tiene un formato de algo en el corazón, en el centro y unas columnas a los lados. Bueno, aquí utilizan una parte de la página en donde está, digamos que el corazón conceptual, la lógica teórica del principio al final,
y en cada página hay una columna a la derecha en esta, a la izquierda en esta, en donde se ejemplifica, se ponen ejercicios, se hacen recomendaciones, se recuerdan cosas, etc. Es decir, el tamaño del libro responde a la lógica también de un manual. Ahora, cuando uno escribe un libro, lo primero que tiene que pensar, definir, y a veces la gente no lo hace, tiene una idea de escribir un libro y seguro piensa en escribírselo para sí misma, la persona, es a quién le dirijo el libro. Es obvio que este libro tiene muy claro a quién está dirigido. Y podemos decir que en primera instancia maestras y maestros que trabajan con niños con autismo, a maestras y a maestros que enseñan a leer y escribir, pero también tiene otra población y en algún momento ellos lo escriben también o lo dejan ver, y es las familias de los niños con condiciones, con la condición de autismo. El público al que se dirige entonces está muy claramente definido y es coherente, es consistente de principio a fin, que los autores le están hablando a esas personas responsables de promover el aprendizaje, el desarrollo, la inclusión de niños y niñas con autismo, pero también de promover el aprendizaje de esas maestras y maestros y de esas mamás, papás, tíos, abuelas, etcétera, que de alguna manera son corresponsables de promover el desarrollo de los niños y las niñas que tienen bajo su responsabilidad. Ese es un primer elemento que hay que tener muy claro. Un segundo elemento que hay que tener muy claro es el contenido en sí. ¿De dónde voy a agarrar ese contenido? Porque no se trata, a ver, cuando nuestros estudiantes hacen un marco teórico de sus trabajos finales de graduación, utilizan lo que en términos corrientes hablamos la monografía, ¿verdad? Un texto monográfico, en realidad ellos hacen, buscan aquí, buscan allá, organizan por tema, no es que es una copia textual de nada, sino organización lógica de acuerdo con el problema de investigación, etc. Y entonces ahí está, es una monografía. El contenido de este texto tiene un sustento conceptual que podríamos decir de carácter monográfico, pero tiene un sustento conceptual que también responde, vea que le voy a plantear tres cosas, responde a lo que es un ensayo, aunque esto no está redactado para nada como un ensayo, pero desde el inicio el libro dice, esto es posible hacerlo de esta manera para lograr estos resultados. Y a lo largo de todo el texto va desarrollando esa tesis, la va argumentando. Entonces tiene un elemento basado en esa concepción de ensayo, porque es un libro muy personal, muy propio de la autora y del autor. Y un tercer elemento es de dónde construyo yo esa teoría. La saco de un libro, la saco de artículos de revistas o tengo otras fuentes de información. Y lógicamente tenemos una lista de referencias bibliográficas abundante al final del libro, como todo libro académico debe tener. Pero, sobre todo, aquí hay el aporte investigador, que es lo que Julieta destacó en su participación, el aporte por medio de la investigación que hacen los autores. Es decir, esto no es una copia o no es una referencia exclusivamente a fuentes bibliográficas, sino que es el aporte que han ido construyendo los investigadores, la investigadora y el investigador. Aquí
son ahora en su rol de investigador más que autor, el conocimiento que ellos han ido generando alrededor de su práctica profesional y su práctica investigadora. Y esto me lleva a lo último, para no monopolizar el uso de la palabra, y es hablar de quiénes son Jania y Gerardo. Jania y Gerardo, profesores de la Escuela de Orientación y Educación Especial. Gerardo está retirado en este momento de la docencia, pero ambos con una experiencia profesional importante en el tratamiento del autismo y de otras condiciones, pero con un elemento básico que es el manejo de la conducta. Esa ha sido la teoría, el enfoque teórico que estas dos personas han venido sustentando desde hace muchos años, a partir de su formación, a partir de su investigación, a partir de su experiencia docente y a partir de su práctica profesional. Jania tiene formación en educación especial. Yo no sé cuál otra formación tiene Gerardo, pero básicamente yo a Gerardo lo identifico como orientador. Gerardo fue mi profesor. Él nos daba el curso de la entrevista en orientación. Nos daba unos papelitos así chiquiticos en los que teníamos que hacer juego de roles, etc. Ya después se fue a sacar el doctorado y amplió su formación. Pero son dos académicos que han explotado desde diversos espacios y contextos el tema del manejo de la conducta. Para mí, vienen a ser autoridades nacionales en este tema. Y no estoy exagerando, debe haber mucha gente, hay mucha gente que maneja muy bien este tema. Pero Jania y Gerardo lo han hecho desde la docencia, desde la investigación, desde su práctica profesional, y para mí, considero y repito, son autoridades en esta materia. Tienen una coherencia académica que se muestra a lo largo de los años de su ejercicio académico. Tienen resultados. Voy a contarles algo muy interesante. Cuando Jania sacó la maestría en discapacidad múltiple, ¿por qué? No sé, pero yo estaba en la presentación de la tesis de maestría de Jania. Y Jania proyectó unos videos. A ver si Jania se acuerda. Proyectó unos videos donde ella iba demostrando su intervención y su investigación. Entonces, ella, si esto es lo que planteaba en su tesis, véanlo aquí en este video. Y para mí era impresionante, era con niños autistas, ¿verdad? Era impresionante cómo Jania dominaba la técnica. Y me acuerdo muy bien donde aquí lo recordé leyendo aquí, ¿verdad? Al niño hay que evitar que se vaya para otro lado, sino que esté poniéndole atención y pueda tener ese contacto cara a cara con la persona que le está enseñando. Y recuerdo muy bien que Jania utilizaba, para llamar la atención, tocaba, pero tocaba no como cualquiera. Ella sabía cómo había que tener contacto físico con ese niño con autismo para que ese niño sintiera y tuviera ese estímulo para volverla a ver, para ponerle atención, etc. Ella demostró a todos que era una experta en manejo de conducta. Entonces, el libro es coherente y refleja la identidad académica de Jania y Gerardo. Y les puedo contar más anécdotas. Yo me acuerdo que Gerardo una vez llegué y le pregunté: Gerardo, ¿la modificación de conducta puede resolver problemas de epilepsia? Él no se acuerda, pero sí, tenía una amiga con situaciones de esa naturaleza. Y él me dice: yo no sé,
pero la persona puede aprender a leer los estresores que anticipan un episodio epiléptico y modificar las conductas subsecuentes para evitar que ocurra el episodio epiléptico. Claro que sabemos que el episodio epiléptico es un cortocircuito, pero hay momentos en que ese cortocircuito se genera por incapacidad de manejar el estrés, etcétera, ¿verdad? Y la persona también puede tener su episodio epiléptico, pero haber manejado ciertas condiciones del ambiente para que este se dé de la mejor manera. A mí me dejó, ¿verdad? Eso es de otra naturaleza, pero habría algo que podría ayudar. O sea, ha sido referencia en nuestra unidad académica sobre este tema. Y repito, este libro refleja esta identidad académica que ellos han venido desarrollando a lo largo del año, por lo que en realidad yo personalmente, más allá del texto que puede ayudar a una maestra, a un maestro, a un miembro de una familia, para promover el aprendizaje en niños con condición de autismo, para mí viene a ser un aporte más al aporte que a lo largo de los años ellos han venido haciendo sobre el tema del manejo de conducta. Me siento muy orgullosa de por fin, después de algunas aventuras, tener un libro de esta naturaleza en nuestras manos. Gracias. Buenos días. En primera instancia, felicitar con mucha alegría y con mucho cariño a los dos autores. Realmente, cuando a mí me invitan a participar de la lectura de este documento, yo lo primero que pienso es: Dios mío, ¿cómo voy yo a valorar la obra de doña Jania y de don Gerardo, que todos sabemos que es tan extensa? Pero bueno, evidentemente aquí estamos dando una visión desde la vida cotidiana, como madre de una persona con trastorno del espectro autista, como psicóloga también que labora en este campo, y obviamente como psicóloga no puedo dejar de filtrar lo que puedo ver en el documento desde mi profesión, y retomando algo muy importante dentro de todo lo importante que acaba de mencionar doña Alejandrina, es que el documento está al servicio del aprender a hacer. Y es que en el caso de los docentes y las docentes, cuando escuchamos es que yo no sé hacer, sin querer ese docente o esa docente se está convirtiendo en barrera para ese estudiante. Entonces, este documento es valiosísimo en tanto las implicaciones que va a generar. Es un acompañamiento, es no abandonar a los docentes y a las docentes, es darle estrategias concretas, concisas, descritas muy claramente. El acompañamiento visual, la ayuda visual que presenta el documento, favorece muchísimo la comprensión de las estrategias, hace amena la lectura. Quisiera destacar específicamente dos aspectos. En la página número 33 vamos a encontrar un subtítulo que nos habla de los aspectos éticos para los servicios humanos. Es decir, que este documento no solamente nos ofrece apoyo técnico, estrategias concretas, como dije anteriormente, sino que también toma una posición o nos invita a reflexionar sobre nuestra posición frente al estudiante
con una condición particular. Eso también es fundamental, el permitir partir de una autorreflexión. ¿Cómo concibo yo a ese estudiante con una condición particular? ¿Cómo me concibo yo frente a ese estudiante? ¿Cuál es mi papel como profesional, como docente, como psicólogo, como psicopedagogo? ¿Cómo me concibo yo frente a ese estudiante? Aspectos éticos para los servicios humanos. Está hermosísimo ese apartado y espero que lo puedan leer. En la página número 46 también se destaca algo que para mí también dentro de mi experiencia de trabajo ha sido fundamental, y son las conductas básicas que debe presentar el estudiante, que hay que trabajar con el estudiante. Eso también el estudiante necesita, el docente necesita saber que también junto a lo académico deben trabajarse conductas como aprender a estar sentado durante un lapso de tiempo, aprender a levantar su mano, cosas para hacer una pregunta, cosas tan sencillas como esas, son las que van construyendo la experiencia de aprendizaje y que no debemos olvidar. Y doña Jani y don Gerardo retoman y destacan eso acá en el documento. Ahora, un tercer aspecto que también me gustaría destacar es que actualmente ha cambiado la definición, según el DSM-5, de enfermedades mentales, se ha ampliado la definición de autismo a trastorno del espectro autista o síndrome de autismo. Eso hace que lleguen a las aulas estudiantes, repito, con un espectro de características que hace necesario, hoy más que nunca, que los y las docentes estemos preparados y capacitados para recibir y acoger a esos estudiantes. En ese sentido, este documento sigue siendo, teniendo un valor fundamental, y sobre todo, como también dijo doña Alejandrina, porque es de nuestros investigadores, lo cual también debe hacernos sentir como universidad y como costarricenses muy orgullosos y muy contentos. De nuevo, los felicito, muy agradecida por permitirme participar de este proyecto y muchas gracias. Bueno, qué decir un poco del texto y tal vez de Gerardo Hijani. A mí me gustaría retomar 4 aspectos importantes del texto y un poquito de Gerardo y de Hijani, ¿verdad? Que me hicieron enamorarme a mí de la modificación de conducta, ¿verdad? Me acuerdo cuando llevé el primer curso de modificación y yo observaba a Gerardo dando clases y yo decía, esto, quién sabe para dónde va. En el proceso del aporte que daba, y algo que me gusta del texto, quizás que es importante para mí, cómo de alguna manera toda la teoría del conductismo y posteriormente se aplicaba a la modificación de conducta, yo lo vi humanizado en la parte de Gerardo Hijani. O sea, no era aquello de que a todo lado que yo me decían, esta es la parte mecánica, es la parte en donde la persona no importa. Yo aprendí de Gerardo Hijani de que la persona era lo más importante. Y me acuerdo la primera frase del curso en 1900 y algo más, por ahí, en el siglo pasado, cuando Gerardo decía, nunca deben olvidar de que trabajan con una persona y que cualquier cosa que se haga es con la persona, no es en la persona. Y quizás ese aprendizaje que uno se lleva y que todavía uno trata de compartirlo, lo veo reflejado en el texto. Cuando a mí me piden que forme parte del proceso del libro, yo decía, ¿verdad? ¿Qué tarea más compleja y qué embarcadora Alejandrina, por allá,
pero asumí el reto con mucho gusto porque para mí era leerlos a ellos, o sea, era como vivenciar de nuevo toda la experiencia de cómo, aun cuando se sigue criticando mucho todo el aspecto teórico y todo lo demás, ellos le dan o sea, lo expresan con tanta naturalidad en el texto y como lo trabajan, que lo hacen ver como si fuera una teoría joven, ¿verdad? Como palpable, como tan humanizada, diría yo, que todas las personas que puedan tener acceso al texto van a poder disfrutar de él. Porque es un texto con un lenguaje claro, preciso y conciso, pero más que todo eso sencillo, en donde la gente va a poder, quien lo lea, va a poder asumir esa frescura del texto, ¿verdad? De cómo la teoría realmente deja de estar enquilosada en textos, en bibliotecas, ¿verdad? Y cómo se logra transformar de alguna manera en el proceso. Lo otro que me gusta es el cambio de que todo lo que es modificación de conducta, todo lo que es manejo de conducta, es para que los niños no se porten mal. No, es para que aprendan las personas. Y de alguna manera hay personas que requieren de una organización, de una estructura, de una sistematización, y en ese texto muy claro, abandonando un poquito quizás todo lo que tiene que ver con el autismo inicialmente, para cerrar con esa parte, cómo el texto le brinda a docentes, a profesionales de la educación y a profesionales de la psicología un matiz diferente de que el manejo de conducta y la modificación de conducta no es solamente para el buen comportamiento, para manejar la conducta de las personas, es para que la persona aprenda, y aprenda habilidades académicas, y aprenda habilidades sociales, y aprenda todo aquello que requiere aprender para ser, ¿verdad? Entonces, nos movemos como que en una teoría interesante de que el docente aprende a hacer, pero le enseñamos a nuestro estudiante a ser como persona. Y más que hacer como persona, a convivir con los demás. Y yo creo que esa parte de cómo manejar la triple relación de contingencia, el estímulo y respuesta, consecuencia, y cómo la interacción social y todo lo demás genera una dinámica interesante, es cómo esta persona entonces puede incorporarse a una sociedad que es diversa, y entonces este estudiante que tiene ciertas características va a compartir con esa diversidad en las aulas. Pero esa diversidad también la tiene el docente como profesional que trabaja con un grupo de personas, que es diverso. Entonces ese espacio es tan diverso que es lo que lo hace natural para el aprendizaje. El tercer elemento para mí está en la parte de cómo enseñar a leer de alguna manera con el método, ¿verdad? Con el manual que nos propone. Y en la secuencia lógica de cómo le voy enseñando al estudiante, pero no le voy enseñando en un mero mecanicismo de aprendizaje, o sea, usted aprende esto, sino es un aprendizaje que lo hace dinámico, ¿verdad? Me acuerdo del concepto de cadenas conductuales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay una cadena conductual que siempre va a referir el volver al compartir con, el volver a compartir con, al paso, a la vivencia, a la incorporación de alguna manera, a que ya el hecho educativo y el aprendizaje de la lectura no es meramente una experiencia de aula, es una experiencia de aula que se traslada de alguna manera a una experiencia vivencial con la familia. Entonces, de alguna forma, la familia también, y ojalá que muchos padres no puedan leer el texto, ¿verdad? También es cómo podríamos generar desde los hogares también respuestas a que los hijos con alguna condición o sin condición necesariamente, ¿verdad?, puedan desarrollar un proceso lector un poco más fluido y quizás un poco más vivencial y más compartido, tanto en el espacio áulico como con la familia. Y devolviendo quizás al punto, quizás si ahora lo tomaba Cari todo lo que nos hacen con la reconceptualización, entre comillas, ¿verdad? Porque es casi que seguir leyendo mucho de lo mismo y mucho de todo, y compartir ahí ese proceso. La frescura, digamos,
de un término, y es que realmente las condiciones no son estáticas, sino que son condiciones que son flexibles, y que entonces hay situaciones que han caracterizado dentro de un grupo de conductas a una población que cursa con un síndrome específico, y cómo esa dinámica de la comprensión del enfoque teórico que se ha venido desarrollando, de todos los modelos que han ido dando respuesta, y uno de ellos el manejo de conducta, han hecho que realmente las características que podrían evidenciar que una persona puede ser ubicada dentro de un espectro o dentro de una condición, realmente son tan flexibles y se convierten en una experiencia vivencial, que entonces la etiqueta de alguna manera desaparece, en el sentido de que no solo voy a hablar de una persona con autismo, sino de una persona que interactúa con sus pares en las aulas, ¿verdad? Que dinamizan esa interacción para poder estar aprendiendo. Entonces, esos 4 puntos, y aquí retomo la parte humana y ética quizás de Gerard Vijani, me remontan a mí hace, no voy a decir cuántos años, hace un poquito más de 2 décadas, no decimos más, cuando yo conocí a Gerard Vijani y las vivencias que tenían ellos en la universidad y las vivencias que tuvimos nosotros en la universidad, y cómo todo este aprendizaje que está resumido, ¿verdad?, en este texto, en este manual, realmente denota una coherencia, una consistencia y un ejemplo de que cuando creemos en algo, eso funciona. Y funciona para todas las personas a las que les hemos dado oportunidades de desarrollarse. Y quizás los aportes que han dado Gerardo Vijani a muchas instituciones, a muchas organizaciones, a muchos hospitales, a muchas mujeres que empezaron procesos de salud. Me acuerdo de aquella época cuando hablábamos de las operaciones de las mujeres en cuestión de mama, cuando íbamos a las visitas de psiquiátrico, porque no era para una persona, era para un conjunto de personas que al final hay que resumirlo en un texto, ¿verdad? Hay que ponerlo para un texto, pero realmente esas experiencias denuncian de alguna forma de que la posibilidad de quienes seguimos estando en la universidad y seguimos siendo parte de este monstruo concreto y metal, ¿verdad?, podamos transformarlo en experiencias humanas reales, ¿verdad?, de aprendizaje real, de aprender quizás los elementos básicos de ese aprender a hacer, aprender a convivir, ¿verdad?, pero sobre todo aprender a ser como personas. Y quizás yo creo que lo que leemos en el texto es una clara evidencia, no solo teórica, sino el cómo de alguna manera Jaime y Gerardo siguen dándole frescura al conocimiento. Y es un manual que es fresco, es un manual, y cuando hablo fresco hablo de que es tan natural, que casi que leerlo, casi que uno logra interiorizar, ¿verdad? Quizás tal vez uno está permeado por la misma experiencia humana que hemos tenido con Gerard Vijani, pero el aporte teórico que están dando, el poner de alguna manera a Costa Rica seguir poniendo, no es poner en este momento, seguir poniendo a Costa Rica en el plano mundial de cómo hemos ido comprendiendo los conceptos, cómo hemos ido desarrollando los conceptos, cómo hemos ido transformando no solo aspectos teórico-epistemológicos, sino aspectos metodológicos de la vivencia. Yo siento que esa parte se queda un poquito corta y no se refleja en el texto con toda la frescura, pero la vivencia quizás personal de quienes hemos tenido este encuentro con ella nos lleva a viajar un poquito más y a seguir creyendo en lo que estamos haciendo. A mí me tocó la difícil tarea de poner ahí un escrito. Yo
yo empezaba con un pensamiento ahí, que es muy simple, pero era como resumirlos a ellos. Yo escribía: cada persona que asiste a una aula es diferente de todas. Cada persona que asiste a una aula es igual a las demás. Todas y todos somos iguales, pero espléndidamente todos y todas somos diferentes. Y es esta diversidad la que convierte al mundo en un espacio compartido en el cual podemos convivir, compartir y construir un espacio para todo. Yo soy diferente también. Y a mí me gusta que Gerardo y Jaime siguen siendo diferentes. Muy igual a muchos, pero muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que nos hace ustedes similares. Muchas gracias por el aporte. Y yo creo que la universidad, la escuela, en este caso, las personas a las que ustedes les han ayudado, y todavía veo a mucha gente caminando por las calles, y me acuerdo de Roy, me acuerdo de Adrián, me acuerdo de Marta, me acuerdo de María, me acuerdo de mucha gente a la que ustedes les han ayudado. Y realmente esto va a seguir ayudando. Muchas gracias por este tiempo. Buenos días. Buenos días. La verdad es que los había, yo estaba hablando de otras personas. Yo no voy a hacer tantas cosas. No puede. Ahí tengo un problema en este momento de voz. Que yo sabía, recordaba muchas cosas. Y la primera, antes de que se me olvide, parte de la edad que está empezando a olvidarse de cosas, es destacar la perseverancia autista de Ana. Gracias a ella, a esa perseverancia, es que el libro existe. Pues nosotros trabajamos por escribirlo y el proceso de publicarse fue tan complejo, por decirlo de alguna manera, que yo hubiera abandonado, pero Ania es perseverante. ¡Ay, Chicho! Este libro, este manual, obedece a la experiencia con los alabados de trabajar con tanto caso y en condiciones tan diferentes y no encontrar algo que uniera lo que nosotros creemos, seguirlos creyendo lo mismo, y que permitiese que la información llegara de manera más simple, más accesible. Porque yo tengo que todos podemos tener un montón de textos, pero no siempre calza con lo que uno cree y con una ausencia enorme de evidencia costarricense. Entonces, como parte de ese proceso, nosotros empezamos a dedicarle un poco más a la parte de investigación para establecer las bases que nos permitiesen sostener lo que queríamos decir. Ok, en Costa Rica esto funciona de esta manera, que no necesariamente funciona en otro lugar, ese tipo de circunstancias. Y nos dimos a la tarea de determinar los elementos más simples y esenciales de un proceso que es bien complejo, pero que depende de cómo se presente, tiene es maleable, puede moldearse, puede dirigirse y hacerlo digerible. Y nos dedicamos durante un tamaño rato a ver primero qué pensaba la gente, padres. Siempre el peso del trabajo nuestro ha sido en padres, porque creemos que es la gente, todos los que somos padres sabemos que la responsabilidad que nos asigna y que se deriva de esa relación es enorme. Y resulta que los padres en el proceso son sacados, o eran sacados, o siguen siendo sacados del proceso de formación. Y no tenemos para traer a padres, promover el peso de lo que ellos sentían, las necesidades que tenían. Y poco a poco pues, se va construyendo toda una casuística que le permite a uno decir con algún tipo de seriedad: esto es lo que la gente, tal vez lo que pide, esto es lo que dice.
y ese es el que se dice, porque se piensa que hay una diferencia que es un tanto difícil controlar. Pero partiendo del paradigma conductual, pues nosotros siempre tenemos un reto de ver cómo podemos establecer esas condiciones. Y de hecho, recorrimos muchas partes del país, ¿verdad? Buscando qué diferencias se daban por región, todo ese tipo de cosas, y cómo podemos sacar algo que fuera más limpio. Y ese texto, yo pienso que ahora cumpla la visión y la esperanza que nosotros tenemos al elaborarlo. Y solamente. Buenos días. Hace aproximadamente unos 2 meses, cuando llegué a mi casa, me encontré con un recado que me había dejado Wendy Páez, que decía: el bebé ya nació. Reflexionando un poco sobre estas palabras de Wendy, me remonté unos 6 u 8 años atrás, en que se inició la gestación, para seguir con la misma tónica, de este proyecto, en el que por circunstancias ajenas a los autores y a la intervención de Alejandrina Mata, en ese momento el proyecto no se concretó, pero no quise dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias a Alejandrina por haber sido la primera persona en creer en él. No quise decir que el proyecto no se concretó por ella, sino que las circunstancias en que nos vimos envueltos todos no se dieron. Posteriormente, le planteamos de forma informal a Wendy, pero ella se lo tomó muy en serio. Le planteamos el proyecto y ella se lo tomó muy en serio, junto con Mayra Serrano, y pusieron todo su esfuerzo e hicieron posible tener este material que hoy se encuentra a disposición de quienes lo requieran. Gracias especialmente, Mayra, Wendy, por el cariño y empeño que pusieron para que esta obra realmente se terminara. También queremos agradecer al comité editorial conformado por Alejandrina Mata, por Karen Rodríguez, por Elvetia Cárdenas, por Ronald Soto, y también a las palabras de la señora Julieta Solórzano en este acto. Muchas gracias también a Alejandro Vilches por el esmero en el diseño gráfico y también a su asistente Lucía Howell. Y por supuesto, gracias a la Dirección del Instituto de Investigación en Educación, así como a la Dirección de la Escuela de Orientación y Educación Especial, por todo el apoyo que nos han brindado. Concluyo parafraseando unas palabras de Khalil Gibran que dicen: el campo que se siembra y crece con amor, lo cosechas con gratitud. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí. Sentí un cambio de energía ahí que es en base a su honor, y para mí es un honor que ellos dos estén por acá, no sé el grado que tienen. Voy a hablar un poco más de ese asunto, sin embargo, siento que es una gran relevancia que el día de hoy los tengamos y que su honor sea a su trabajo que está por acá. La otra cuestión es que trajo a mí acá es que yo soy profesor de ingeniería. ¿Cierto? Y entonces cualquiera puede decir, bueno, ¿cuál es la cuestión que tiene relación con ese profesor Sucho de ingeniería con este tema? Ok, bien. Entonces lo primero que me interesó mucho fue la cuestión de manejo de conducta. Lo segundo, y quiero hacer gran cuña que valor he tenido hoy, porque la primera persona, doña Alejandrina, que expresa la cuestión de la epilepsis en una forma tan clara. Yo no lo aprendí del neurólogo ni del neurocirujano por esta cuestión
que vengo por acá que conduce a ser epiléptico después de la operación y que tengo que vivir siendo epiléptico, ¿cierto? Y tal vez utilizar algo, palabras fáciles, lo entendí que cada vez que viene la manada, que la manada siga, que yo no sigo con ellos, porque si no voy a seguir al baile, ¿cierto? Y al final de cuentas estoy trabajando y lo entendí muy bien, porque tengo el concepto de energía bastante claro. Entonces viajé con esa cuestión, pero no es fácil enseñar el viajar con esa cuestión. Lo segundo es que tengo familia, tanto de mi señora como la mía, que son, digamos, autistas, ¿verdad? Y que con los dos he vivido un mundo de enseñanza de parte de ellos y que los he comprendido mucho, por eso soy epiléptico. ¿Y por qué? Porque vivo de umbrales. Y yo había vivido umbrales y entendía mucho los umbrales de energía de ellos. Entonces, el recubrir de que, como sentí esta energía apenas pasó a mí, al frente lo sentí igual. Entonces, bueno, en una búsqueda que hice para diseño de instalaciones, en la cuestión de ganado vacuno, me encontré a una gran profesora, no sé si la han oído nombrar, Temple Raider, ¿verdad? Entonces, Temple siempre lo ha pensado por ahí de que el mundo necesita todas clases de mentes. Desde su verso de entrada, digamos, para decir, y lo define que es como ella lo entiende, el autismo es un continuo muy grande que va desde no poder hablar hasta ser un gran científico, un gran ingeniero. Entonces, la cuestión con la cuestión de la ingeniería es que muchos de nuestros estudiantes están por acá. Ella hablaba mucho del Central Valley en California, del Valle Central de California, y la relación que ustedes saben que por ahí hay algunos artículos relacionados hacia la procedencia, el autismo, con una cierta conformación genética. Pero lo que más me atrae también, y es algo también que me han y algunos de los profesores también me dan a ver, es que independientemente de que este libro esté dirigido hacia, me atrae mucho la cuestión del manejo de la conducta, porque la docencia, cuando los peores profesores que existen en la universidad son los ingenieros, porque hay que reconocerlo que cuando llevé el curso de didáctica, aprendí que la ingeniería nada que ver con la docencia. Entonces, bueno, ya he tenido mucho que aprender acerca de esta cuestión, y justo con este tema, es un tema súper abierto, muy rico, y a mí me gustaría que hubiera mucha gente acá de neurociencia, ¿cierto? Porque si no hacemos esos vínculos interdisciplinarios, no vamos a poder lograr tener, aquí no vamos por acá, a un brillante docente nuestro que es ingeniero eléctrico y que es médico. No sé si lo conocen, pero también le he hablado un poco de esta cuestión porque no trabaja ahora él, que tiene un saber tan grande en la parte de electrónica en esta cuestión, porque en neurociencia logra también estar en un embate de este tipo, y a eso tenemos que ir. Y luego, lo tercero, y es que eso, y otra cuestión es que obviamente vengo a comprar el libro, de lo cual no sabía que era un libro. Solo me di cuenta que era un libro cuando leí el periódico, vi la charla y me fui a buscar quién era. Y obviamente entré la energía a ¿cómo se llama? La página de la U y vi que era la presentación del libro. Pero el título aparecía como si fuera una conferencia, ¿cierto? Entonces yo esperaba que hubiera papás, porque ese es otro asunto. El papá de un autista tiene que ser un docente, tiene que sentirlo, tiene que... Yo tengo un sobrino mío que hoy día, digamos, está eximido de todas las materias, pero tengo que hablar mañana con él de una conducta, porque dura muy pocos minutos haciendo los exámenes y le sobra tiempo y distorsiona al resto del grupo, y está conviviendo con seres que son, entre comillas, normales. El trabajo que pidió teniendo 9 años para revisar fue el péndulo de Newton. O sea, y le dije que lo que me expresaba, que sentía él por el péndulo de Newton, y me explicaba muy bien la relación de la fuerza igual a masa por velocidad, en una forma de su lenguaje, pero con una apreciación de una cuestión que tienen muy especial los autistas, que son muy detallistas. Y entonces la cuestión de la lectura es muy diferente a las letras que nosotros vemos, porque nosotros pensamos en letras y el lenguaje
y ellos piensan en imágenes. Entonces, esa medida de tener una imagen cuando estoy repasando un tema es muy diferente a la medida que nosotros pensamos cuando estamos pensando en palabras. De ahí que para mí leer ese libro y dárselo a mi sobrino también y a la familia que tenga acá es para mí un gran honor y aprecio que estén los autores y obviamente mi gran dicha, yo creo que gran dicha para todos de tener un tipo de ¿cómo se llama?, de información que nos pueda ayudar a convivir, a comprender y a aprender de ellos. Gracias. El honor es nuestro de que usted tome este libro y lo pueda compartir también con su familia.